traten de no enojar a los profes. Pero ¿por qué se enojó? Porque... Pero... Permiso. No suspendió la clase porque la profesora no alcanzaba a llegar a la clase. Ya. Vamos entonces. Estos medicamentos parasimpáticos bloquean el sistema. Entonces ahí tenemos naturales, la atropina y la copolamina, que vienen de plantas. ¿Ya? Son alcaloides de plantas. Y los semisintéticos. ¿Qué pasa con los dientes? Digo, le puede dar las pastas de propóleo. ¿Sabes las pastas de propóleo? Alguien hizo unas pastas de propóleo porque el propóleo es cariogénico. Pero son horribles las pastas de propóleo. Como darse los dientes con caña. Horrible, así lo eché. Yo lo usaba porque el que la creó era amigo mío. Y el sabor no era malo, pero el color era así como... Ulmo Plus, claro. Todo eso está en mi casa, almacenado. Bueno, entonces, los derivados semisintéticos, aquí tenemos el hipatropio, el tiotropio, ¿ya? Y estos son considerados, mira, agonista inverso. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Pero disminuye más bien la que está bastante al nosotros. ¿Ya? Ya. Y ahí está el hipatropio, el tiotropio, la tropicamida, la omatropina, la metilatropina, que se utilizan para tratar el EPOC principalmente. ¿Ya? Y los sintéticos, ¿cierto? Ahí está la pirencepina. Ya que, vamos, ahí están todos los usos que tienen estos medicamentos. Vamos a irlos mirando para que los tengan en cuenta. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, para bloquear, ¿cierto?, los efectos del nervio vago sobre el corazón. Ese es el objetivo. Y esto es para tratar las bradicardias sinusal, ¿ya? A nivel oftálmico, para dilatar la pupila. Ahí está la tropicamida, que es y el ciclopentolato, que son para neurológicos, para prevenir, ¿cierto?, la cinetosis, que son los mareos. ¿Ya? Para prevenir la cinetosis. Para el parkinsonismo. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre el parkinsonismo? No el Parkinson, el parkinsonismo. ¿Ya? Cuando bloqueamos, más bien, Agustina, cuando bloqueamos los receptores dopaminérgicos con antipsicóticos, ¿ya? O cuando usamos metoclopramida por varios días, que son inhibidores de los receptores de dopamina, y eso produce parkinsonismo, que es temblor de reposo. No es Parkinson, ¿ya? Ahí está, principalmente ahí está. La respiratoria, ¿cierto?, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el proceso fisiopatológico de una sobrecarga vagal en el sistema respiratorio. ¿Ya? Digestivo para la endoscopía y la radiología. Ahora, para la endoscopía se utiliza midazolam, así que no, y fentanilo, que también es el fentanilo también tiene el efecto antiquinético. Todos los opioides disminuyen la motilidad intestinal. Entonces la buscapina, el fentanilo se sigue usando. Se pueden usar estos, pero no son tan frecuentes. ¿Ya? Y sí, como antiespástico, la pargeverina, ¿cierto?, que tiene efecto colinérgico medio. ¿Ya? Ahí están las plantitas, ¿cierto?, atropina y escopolamina, ¿cierto?, de las cuales se obtiene estos compuestos que son alcaloides. ¿Ya? Que también lo usan como droga. Ahí tienen una droga frente a sus ojos, que es el floripondio. Son bonitas plantitas. Y este frutito de la belladona, ¿conocen esa historia? Les conté esa historia fome, siempre cuento esas historias fomes, como de griegos, de la Edad Media.
La veladona, ese fruto lo cortaban así, y se lo pasaban por los ojos y se dilataban las pupilas. Eso era belleza en la Edad Media. Así como hoy día son los brillitos que se ponen. Ya en ese tiempo hacían. El problema es la fotofobia que produce eso terrible. Fotofobia persistente, que es la reacción adversa de la atropina. Porque se dilata la pupila, entonces te entra toda la luz. Fotofobia, jaqueca, terrible. Pero bueno. Para todo hay gusto, entonces. Ya. Bueno, son fármacos que se absorben bien por la vía oral, ya, son una buena biodisponibilidad al estar. Atraviesan también, ¿cierto?, la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y sufren metabolismo. Estos no tienen nada que ver con la colesterasa, entonces estos son degradados por el sistema enzimático hepático y el sistema enzimático renal. ¿Dónde están ubicadas esas las CIP? ¿En qué parte están? ¿En qué organelo celular están ubicadas? En el citoplasma, en el núcleo, ¿alá? Las mitocondrias. Las mitocondrias. Ya. Bueno, la farmacodinamia, ¿cierto?, es contrarrestar los efectos parasimpáticos, pero los usos principales, por ejemplo, la atropina para la bradicardia, ¿ya?, por bloqueo atrioventricular o por estimulación sinusal vagal, ¿ya? También para las intoxicaciones con inhibidores de la colesterasa y para prevenir, ¿cierto?, la broncoaspiración. Eso, por ejemplo, disminuir las secreciones bronquiales y disminuir las secreciones faringias, por eso disminuye la broncoaspiración de secreciones. Ya, eso es grave. Produce una neumonía por aspiración. ¿Ya? Hay neumonía por aspiración cuando pasa a comida o cuando pasa a secreción. Puede ser por las dos cosas. La escopolamina para el tratamiento de la cinetosis, que son los con variados. La omatropina, ¿cierto?, la tropicamida, normalmente para examen oftalmológico, inducen la midriasis y la ciclopegia. Entonces, para el examen de fondo de ojo. Entonces, para descubrir una retinopatía diabética o alguna patología oftálmica se utilizan esos medicamentos. Ahora, la tropicamida es la que más se usa porque tiene menos tiempo de acción de todo eso. No sé si no la describo después, pero es la que más se usa porque la tiene menos tiempo de acción. La atropina no se usa ya porque el efecto es duradero. ¿Ya? La atropina es duradero. El efecto, ¿ya? No se atreve a hacer eso ni por broma, cuando el examen de fondo de ojo solo si es necesario, no lo hagan así, pues es terrible, quedas con fotofobia. Entonces hay gente que tiene un efecto residual que puede durar semanas. Entonces es terrible eso de la fotofobia. En la pupila dilatada te echa toda la luz. Ya, el hipatropio, el tiotropio, ¿cierto?, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también para el tratamiento sintomático de la rinorrea. El hipatropio, ¿ya? La rinorrea caudal, que puede ser causa de una neumonía. Entonces se previene con hipatropio, ¿ya? Mirenzepina y telenzepina, ¿cierto?, ya no se usan para tratar la úlcera. Hoy día los inhibidores de la bomba de protones están por sobre todo. Entonces omeprazol, lansoprazol, esomeprazol se usan para tratar la úlcera. Estos no, ¿ya? Y para la vejiga hiperactiva, ¿cierto?, la vejiga neurógena, ¿cierto?, que son alteraciones de la visión, de la orina, como poliaquiuria, se puede utilizar, ¿cierto?, algunos de estos medicamentos para contrarrestarlo. Pero hay otra estrategia, y ahí, ¿cierto?, los folatos, que son los analgésicos de la vía urinaria, son totalmente distintos. Ya no se trata el dolor de la vía urinaria con analgésicos tradicionales, con diclofenaco y ibuprofeno, sino que ahí se utilizan ciertos folatos, que son compuestos que actúan específicamente en la vía urinaria.
¿Ya? Y entonces en el sistema cardiovascular y por lo que más se usan en el intrahospitalario es para disminuir los efectos vagales sobre el corazón. Ahí tiene que tener cuidado, ¿sí? Si la persona es deportista. Porque puede tener una frecuencia cardíaca baja. ¿Ya? Y estos medicamentos siempre tienen reacciones adversas. La atropina, la reacción adversa, bueno, aparte de las visuales, puede producir fiebre atropínica, que es porque se bloquean los mecanismos de pérdida de calor por sudor. Entonces tu temperatura empieza a aumentar y produce enrojecimiento facial y la piel se pone caliente. Eso se llama fiebre atropínica. Y ahora eso puede, gravemente puede transformarse en una hipertermia maligna, y eso es grave. ¿Ya? Pero por eso que hay que tener cuidado con solo atropinizar a aquellos pacientes que realmente lo necesitan. ¿Ya? No le ponga atropina más. Ya, en el aparato ocular producen midriasis y ciclopegia, ¿cierto? Y permiten realizar el examen de fondo de ojo. ¿Ya todos comprenden lo que es la ciclopegia? Midriasis sí sé lo que saben. Sé que lo saben, pero ciclopegia ¿qué es? Es disminuir los movimientos de acomodación del lente. Entonces eso produce analgesia en el ojo. Entonces, por ejemplo, cualquier paciente que se sometió a una cirugía oftálmica se ocupan como analgesia. Entonces en las cirugías que se hacen, ¿cierto? Por ejemplo, no es una cirugía propiamente tal, pero en estas restauraciones de la visión para la miopía y el astigmatismo que se hacen hoy día, ¿cierto? Como ocupan unos láser que producen dolor en el postquirúrgico, se usan estos medicamentos para como analgésico. ¿Ya? Es distinto bloquear el dolor en el ojo. Es distinto. También en las úlceras corneales, que son las úlceras de la córnea, también se utilizan estos medicamentos como analgésicos. Y ahora, la reacción adversa, la fotofobia, visión borrosa, que esa es la manifestación de la dificultad de la acomodación visual de objetos cercanos. ¿Ya? Disminución del drenaje del humor aposo, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Lo otro, favorecer el drenaje cuando cierran, pero si abren la pupila, disminuye el drenaje. ¿Ya? Y el efecto dura días, y eso, cuidado. Nosotros una vez, un compañero se puso atropina para el fondo de ojo y está como un mes con un gafas y se puso en los dos ojos. Creo que por eso cuando las personas operan de pata con gafas o... Sí. Ahora el que más se usa es la tropicamida. ¿Ya? Entonces lo usan para el examen de fondo de ojo en oftalmología. ¿Ya? Porque le decía yo, se metaboliza rápido. ¿Ya? Y la atropina es más bien como analgésico porque tiene un efecto más prolongado. ¿Ya? Ya, entonces ahí están los efectos de enrojecimiento de la atropina, que es la fiebre atropínica, disminución de la secreción y movimiento mucociliar, que puede producir tos por irritación, tos irritativa. ¿Ya? Evitar también el laringoespasmo espontáneo producido por las secreciones bronquiales, no puedo usar la atropina. Entonces, esto normalmente se utiliza en la anestesia, para evitar, ¿cierto?, las molestias que genera la anestesia en el postquirúrgico, que más bien en el postquirúrgico quedan los efectos parasimpáticos y pueden generar todas estas molestias, ¿ya? Bueno, acción antiespasmódica, ¿cierto?, a nivel central, irritación, alucinaciones, delirio, eso es por lo que se intoxican, ¿ya? Ahí está la atropina. Lo único que hay que tener cuidado con la atropina es que su presentación es esta. ¿Qué significa eso? 1% del... Es 1 por 1000. Entonces tienes 1 gramo por 1000 ml. ¿Ya? Entonces tienes 1 miligramo por ml. ¿Sí? ¿Aprendió eso con el doctor? ¿Sí? 1 gramo en 1000 ml. Eso significa 1 por 1000, que es distinto de 1%, que es 1 gramo en 100 ml. Y ahí esto lo amplificas. Entonces
1 miligramo en 1 ml o 10 miligramos por ml. Esta es la parqueverina, ¿cierto? Que es el Viadil. Hay un Viadil compuesto que viene con metamisol. El metamisol es una INE, la dipirona, metamisol sódico. ¿Ya? La parqueverina es un medicamento que no es un anticolinérgico, ¿ya? Sino que más bien es un medicamento que su mecanismo de acción es interactuar con los canales iónicos del sistema digestivo y con eso es un antiespástico o un antiespasmódico, ¿ya? Pero tiene un efecto anticolinérgico leve, por eso que lo tenemos en este grupo, pero no es un antimuscarínico propiamente tal, ¿no? Sino que más bien un metabolito de él se convierte en un anticolinérgico, ¿ya? Y acá anda a vender uno de los grandes fármacos de la medicina. Falta el paracetamol y la penicilina. ¿Sí? Viadil. Gente, todas toman Viadil. Para todo. Lo de la guata toman Viadil. Aunque tenga un cólico. ¿Ya? Aunque tenga cálculos biliares, toma Viadil. ¿Sí? Así que siempre van a tener pacientes premedicados con Viadil. Ahora, por eso es importante saber lo que hace, ¿no? Ahora, el efecto que tiene es más bien, bueno, es un efecto más bien local, de interacción directa con canales iónicos, pero ese efecto antimuscarínico leve, ¿cierto? A veces puede ser más marcado, y sobre todo si tú potencias con otros antimuscarínicos, ¿ya? Ya, la atropina, otra asociación de la atropina con la papaverina. ¿Qué es la papaverina? Mira, ahí dice. Un alcaloide. Es un opioide. ¿Ya? Que no tiene acción analgésica, pero se rescata la acción antiespasmódica de los opioides. Ya los opioides, hay varios opioides, papaverina, buscapina y noscapina. Son 3 opioides que tienen acción antiespasmódica. También está un antidiarreico, no sé si lo han escuchado, la loperamida. Esos son opioides que lo que hacen, ¿cierto?, es favorecer el efecto antiespasmódico que tienen los opioides. Entonces se usan como antidiarreicos. Y solo sirven para las diarreas hipermótiles, para ninguna otra. ¿Ya? Y atropina, papaverina, ¿cierto?, se utiliza para los espasmos intestinales, los cólicos biliares y renales, ¿cierto? Y es súper útil en el tratamiento de la dismenorrea. ¿Qué es eso? ¿Ah? No. ¿Son? Los dolores menstruales normales. Cuando son muy intensos, ¿cierto?, se usa esta conjugación. ¿Ven? Entonces, la menstruación es también un foco de análisis que tienen que tener en cuenta. Porque la menstruación, igual ustedes, que tienen que durar entre 4 o 5 días y los dolores son intensos solo el primer día. Y si eso ocurre así, es normal. Si no hay una alteración de la menstruación, que tiene que ser vista por un ginecólogo para prescribir algún medicamento que regule el ciclo menstrual. La menstruación es causa de anemia, ferropenia, o a veces esa disfunción puede ser provocada por una endometriosis. Y es como bien común, ha aumentado su prevalencia hoy día. Ya. Entonces, el principal mecanismo de acción de esta combinación, ¿cierto?, es relajar todos los tipos de fibra muscular lisa. ¿Ya? Por lo tanto, las reacciones adversas son hipotensión. Y ahí otra es escopolamina con oxazepam, que también se utiliza para tratar patologías abdominales y ginecológicas, también para el dolor producido por el espasmo intestinal y el espasmo uterino, y la combinación de la escopolamina, que es un
anticolinérgico con el oxazepam, que es una benzodiazepina que no tiene acción central. El oxazepam es una benzodiazepina de acción periférica, ¿ya? Y por eso su uso en el colon irritable, el oxazepam. Ahí están los parches transdérmicos de escopolamina, ¿ya? Que son para prevenir el mareo, ¿ya? Ahora en los países centroamericanos venden un fármaco que se llama Mariol. No sé si alguien lo ha comprado alguna vez cuando han viajado o ha tenido la posibilidad de viajar. El Mariol. Lo venden en todos lados, lo venden hasta en los negocios de Chile. Venden el Mariol para que no, antes de subirte al barco, para no marearte. O antes de subirte a las micros, que los buses que tienen no son como nuestros buses. Los buses son bonitos, son preciosos, son nuevos. Los buses ahí son como que empanan la micro, es terrible, te agarra. Entonces te marea y harto. Y ahí está la buscapina, que es metilbromuro de escopolamina. Y ahí es un medicamento, ¿cierto?, que se utiliza normalmente para el dolor urinario, por ejemplo. ¿Ya? Para el dolor de las vías urinarias, por irritación, por ejemplo. La presencia de cálculos puede producir dolor urinario. Ardor al orinar, ¿cierto? O también algún tipo de infección urinaria puede provocar eso. Ahí se utiliza la escopolamina en forma de buscapina, ¿ya? La gracia que tiene es que no atraviesa la barrera transesofálica, entonces quedan descartados los efectos centrales de la escopolamina, ¿ya? Ya, la toxicidad por atropina, ¿cierto? Es la misma toxicidad, ¿cierto?, por escopolamina, ¿ya? Y por atropina. Puede estar generado, ¿cierto?, por ingesta accidental, por ingesta voluntaria. O sea, hay un montón de casos registrados en la Revista Médica de Chile en que se tomó el frasco de atropina completo, el gotario para los ojos, y se intoxicó como droga, ¿ya? Porque este es el popular chamico o floripondio, ¿ya? Entonces puede ser escopolamina o atropina, la misma intoxicación, ¿ya? Entonces hay fármacos que igual tienen efecto antimuscarínico, como los antidepresivos tricíclicos, que vamos a ver, ¿cierto?, que es una diferencia que tienen los antidepresivos tricíclicos. La intoxicación con clorfenamina. La gente, ¿a qué asocia la clorfenamina? ¿La gente a qué asocia la clorfenamina? Sí, pero ¿a qué más? A dormir. Tienen que saber esas cosas, a dormir, y le dan a los cabros chicos que se queden callados. Entonces lo intoxican. Y llegan a la clínica y no sé qué le pasó, le despertar. Terrible, ¿eh? Pero oye, esas cosas tienen que saberlas porque son comunes. ¿Ya? Bueno, y generan toxicidad por atropina, los síntomas que vamos a ver ahora. Los antiparkinsonianos también, y los sedantes fenotiazínicos que ya no se ocupan. La clorpromacina se usa como antiemético para evitar el vómito, pero tampoco se usa porque hay tan buenos antieméticos que la clorpromacina ya no se usa, pero en algunas terapias paliativas del cáncer sí se puede usar la clorpromacina. Se usa como antiemético. La cipromacina puede tener acepromacina. Puede tener acepromacina. Sí, puede tener acepromacina. Se me olvidó. Hay unas botas que venden para que el perro y el gato se queden tranquilos cuando viajan. Se van Pasifor. Eso hace acepromacina. Esas botitas pueden caer por ahí, la puede tomar el niño y se la puede tomar. Ya, porque aparte tienen sabor para que el perro y el gato se las coman. Son antiopaminérgicos los fenotiazínicos. Ya, entonces producen sequedad de la piel, agitación psicomotriz que progresa a coma, pupilas midriáticas reactivas y taquicardia. O sea, esa es la manifestación de la intoxicación. Lo más diferente de lo otro es, digamos ustedes, que vas a estar aprendiendo.
Si no les subo el video, tengo esta clase grabada entera. Parte 1 y parte 2. ¿Cuál es la diferencia de la intoxicación colinérgica con esta intoxicación anticolinérgica? La diferencia más marcada. En la otra que teníamos. Secreciones, por todos lados. Sudoración, salivación, broncosecreción, y aquí sequedad. Piel caliente, seca, a pesar de que está con taquicardia. Y si está con taquicardia, hipotensión, debería tener la piel sudorosa y fría, ¿cierto? Caliente y seca. Y sin secreción nasal, sin secreción ocular, sin secreción oral. Entonces lo característico de intoxicación por atropina. ¿Ya? Ya. Y ahora los antagonistas muscarínicos, ¿cierto? Estos medicamentos normalmente actúan en el sistema respiratorio, por eso está ahí. ¿Ya? Y ahí tienen, ¿cierto? El tiotropio y el hipatropio, que los volvemos a ver en el asma. ¿Ya? Bueno, son medicamentos que tienen mala absorción oral, por lo tanto tienen presentaciones inhaladas. Actúan de forma local y los de acción local casi no se absorben. El hipatropio y el tiotropio son casi imperceptibles en la sangre. Son indetectables. El hipatropio se absorbe un 3% y el otro se absorbe un 1%. Nada. Estos actúan de forma local y se eliminan. ¿Ya? Ahora, la ventaja que tienen es que tienen un efecto más prolongado que los anteriores. ¿Ya? Y ahí está Verotual. Este lo van a ver, seguramente lo han visto. El bromuro de hipatropio con fenoterol o salmeterol. Hay dos presentaciones con fenoterol o salmeterol. ¿Ya? Fenoterol y salmeterol son agonistas beta-adrenérgicos. Y el hipatropio es el antagonista muscarínico. Esta es una solución para la nebulización. Entonces, cuando nebulizan a los pacientes, en esta época nebulizan a mucha gente, cuando los nebulizan, les ponen este compuesto al líquido de nebulización. ¿Saben lo que es nebulizar? ¿No? Es poner una solución de suero y una maquinita que transforma ese suero en vapor. Entonces tú cuando respiras el vapor. Y la función de ese vapor es fluidificar el moco, hacerlo más soluble, el moco de las secreciones. Y ese moco se elimina más fácilmente por expectoración. ¿Ya? Una nebulización pura solo con suero fisiológico. ¿Ya? Las sales del suero fisiológico ayudan, igual que el fisiolín que uno se pone en la nariz. ¿Sí? ¿No son fisiolín? ¿Se están resfriados? Lo mismo. Solamente que como es vapor, llega a la vía inferior. ¿Ya? Y a veces se combina con fármacos. Y uno de los fármacos que se utiliza más comúnmente en los sistemas de salud es el Velodual, que es una combinación de fármacos. Es bromuro de hipatropio, que es un antagonista muscarínico, con fenoterol, que es un agonista beta-adrenérgico. ¿Ya? O sea, son broncodilatadores. Pero ustedes casi no se absorben, son broncodilatadores que se usan para el EPOC, la bronquitis crónica, el enfisema y el asma. ¿Ya? Entonces, este tiempo los niños que llegan con crisis asmática y que tienen enfermedad respiratoria dirán, es un problema de la enfermedad respiratoria, el hospital está colapsado con la enfermedad respiratoria. No nebulizan. Es súper eficiente, igual que las terapias kinésicas que las hacen. Cuando las apretujan, son súper eficientes. Y eso, las terapias kinésicas lo que hace es aumentar la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Bueno, ¿Profe? ¿Por qué el mentalol descongestiona la nariz? el Alcanfor. ¿Sí? El Alcanfor. Sí, porque produce, por irritación, produce vasoconstricción. Es terrible, pero es terrible. El mecanismo acción. No es muy bueno, pero porque produce hiperemia de rebote. ¿Ya? Tú puedes usar vasoconstrictores, los vamos a ver después, para la rinorrea. La nafasolina es un vasoconstrictor, entonces descongestiona. Y el Alcanfor produce irritación y por la irritación produce vasoconstricción. Eso es el mentolatum o mentalol. ¿Sí? Profe, ¿qué era el fenoterol? Es un beta agonista, un beta 2 agonista. Ya. Ahora, las reacciones adversas, ¿cierto? Son raras,
Pero las más frecuentes son las locales, se queda en la boca, las más frecuentes. ¿Ya? La homatropina, ¿cierto?, viene asociada a otros compuestos. Se asocia el efecto de la codeína y de la morfina, de la etilmorfina, que son antitussígenos opioides. ¿Ya? Y se usa para tratar la tos del fumador. Como la bronquitis. Bueno. ¿Ya? Codeína también es un problema de salud, ¿cierto? Es un compuesto que se ha utilizado en el último tiempo como droga, la codeína. Hemos visto un montón de tóxicos hoy día, y estos fármacos están muy de la mano con eso. ¿Ya? Y aquí está la intoxicación con floripondio. Entonces, este medicamento, ¿cierto?, el chamico o floripondio, ¿cierto?, tiene una plantita que se da en la zona costera mucho. ¿Sí? Hay varios tipos de plantas, pero la más común es esa, la que tiene la flor blanca, que se da en la zona costera de Chile, ampliamente distribuida. Esta es menos común, esta es una foto de Sao Paulo, de eso, donde se da esta flor, que es distinta. Y eso produce, ¿cierto?, una intoxicación anticolinérgica. Entonces produce oliguria, anuria, visión borrosa, piel, enrojecimiento, náuseas, vómito. Lo que buscan los que lo consumen es esto. Ya tienen un efecto disociativo, alucinógeno, que imaginan una realidad paralela a la que está. ¿Sí? Entonces, hay un estudio súper antiguo en que alguien los observó y los veían a un tipo y después le preguntaban qué habían experimentado. Entonces veían a un tipo catatónico con todos estos signos, vomitando, y después le preguntaban qué era lo que había experimentado. Uno había ido, no sé, a un viaje interestelar, no sé. Su cabeza era una cosa y lo que le estaba pasando a su cuerpo era otra cosa. ¿Ya? Es grave, súper grave, porque como genera un efecto disociativo, a tu cuerpo les pueden estar pasando cosas terribles, pero tú estás ahí en otra. Entonces puede producir intoxicación, puede producir ahogo por vómito, ¿sí?, que es la causa de muerte de mucha gente, que se mete en el mundo de la droga. ¿Ya? Así que, pucha, pero están y siguen estando, como les decía yo, porque a veces son parte de sencillamente de crecer, ¿no? La gente quiere experimentar cosas. Ya. Y ahora vamos con el sistema adrenérgico. ¿Me avisan a las 10:40? Para no explotar. ¿Ya? Sí, avísenme con el recreo porque yo me emociono y se me pasa la hora. Nada más la voy a hacer una vez a la semana. Y la otra semana, oye, eso le iba a decir, la otra semana voy a tratar de mover el horario con la Daniela, porque yo la semana pasada tuve una emergencia, entonces tuve que viajar por una emergencia. Pero el 26 de mayo tengo algo programado por tiempo. Entonces no está programado, de hecho, en el calendario el 26 de mayo. Y vamos a tener que no hacer la clase el viernes, sino que hacerla otro día. ¿Ya? Así que yo les voy a avisar, voy a tratar de hablar con la doctora Pinto para que me dé uno de sus espacios para hacer la clase ahí y hacerle no sé si querrá venir el viernes a la 8, pero yo voy a intentar hacer el cambio, creo que. Ya, y lo otro, antes que se nos pase la hora, lo de la prueba, lo que yo les pedí que vieran de la pauta si tenían algunas objeciones como curso. ¿Ya? Pero cada uno tiene el derecho absoluto de ir y realizar su prueba de forma personal. Ahora, no va a ser masivo como cuando yo venía y les pasaba las pruebas, por el problema que les decía, pues muchos que contestaron la prueba con la pismina, muchos que contestaron, y ya me pasó que en uno de los cursos, no vamos a decir detalles, que cambiaron la alternativa y yo me doy cuenta, o sea, como obvio, ¿no?
¿sí? Creen que va a ser así, pero no pasa. Entonces, a veces me hago el desentendido y después la cobramos algo. ¿Ya? Pero no pueden estar cambiando la alternativa, porque eso es deshonesto absoluto. Y va a decir intentar venderme la historia. ¿Ya? Entonces, por eso que ahora estoy un poco más estricto con la revisión de las pruebas. Entonces yo le voy a comunicar a través de Benjamín unos horarios para la próxima semana, para que puedan ir los martes en la tarde, porque el martes en la tarde yo creo que no vamos a jugar para hacer clases, pero el miércoles en la mañana, puede ser, jueves en la mañana, para que puedan realizar su prueba personalmente y ver en qué se equivocaron. ¿Ya? El mismo proceso, pero y para la próxima vez vamos a tratar traten de evitar eso de usar la pipina, traten de contestar bien la prueba como si fuese una prueba, ¿ya? Porque eso genera todos estos problemas. Mira, te juro que hay una persona que le puso un punto al lado de la alternativa y tuve que revisarle la prueba así. Entonces decía, ¿cuál contestó? Y me pasé como media hora revisando su prueba, porque era así como, ¿cuál contestó? Tenía un punto. Y yo todavía marcado casi todas. Y decía, esta sí, esta no, esta tal vez. Ya, entonces el sistema adrenérgico, vamos a ver un poquito el sistema adrenérgico, imita o bloquea las acciones de la adrenalina. Eso es. Ya, entonces tienen que recordar esto, ¿cierto? Que la adrenalina puede ser liberada por la suprarrenal o puede ser liberada por la terminación nerviosa postsináptica. ¿Ya? Las catecolaminas, ¿cierto? Son todos los transmisores químicos que provienen de la L-tirosina, donde tenemos la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, agonistas adrenérgicos, ¿cierto? La misma dopamina, propiamente tal, que se utiliza. Y vamos a tratar de diferenciar, por ejemplo, dopamina de dobutamina y así. ¿No? Ahora, los compuestos ejercen su efecto estimulando o bloqueando los receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Ya? Ahora, esto es súper importante. Por ejemplo, si bien esto, ¿cierto?, ejerce su efecto cuando actúa el receptor postsináptico, la forma de actuar es distinta. ¿Ya? Por ejemplo, los receptores alfa 1 ejercen su efecto a través de una proteína GQ, ¿cierto? Entonces con eso esto media el calcio intracelular y donde actúan producen contracción del músculo liso principalmente. ¿Ya? Los receptores alfa 2 disminuyen el AMP cíclico, entonces cuando actúan por ejemplo en la terminal presináptica, aquí, inhiben la descarga adrenérgica, ¿sí? Y ahí vamos a tener compuestos que estimulan al receptor y que inhiben al receptor. ¿Ya? Los que estimulan al receptor inhiben la descarga adrenérgica, los que inhiben al receptor aumentan la descarga adrenérgica. ¿Ya? Y los de los receptores beta, que ambos aumentan el AMP cíclico, ¿ya? Entonces en este hay que tener cuidado porque cuando están postsinápticamente, si aumenta el AMP cíclico, dependiendo del tejido, por ejemplo en el músculo cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca, en el músculo liso disminuye la tensión del músculo liso. Pero cuando están presinápticamente, si yo aumento el AMP cíclico, aumento la descarga de energía. Entonces a veces algunos compuestos, por ejemplo, que tú vas a usar, pueden provocar taquicardia refleja, los beta estimulantes. Entonces alguien por ahí me dijo que el salbutamol podría provocar taquicardia. Sí, a pesar que es beta 2 selectivo, pero en los receptores beta 2 también favorecen la liberación de adrenalina. Entonces no es que estimula los receptores beta 1, sino que el mismo receptor beta 2 produce la descarga de adrenalina, como esto. ¿Ya? Ya, las enzimas que degradan las catecolaminas son, hay dos mecanismos, son enzimas que están ubicadas presinápticamente, como la catecolaminestrofierasa y la monoaminoxidasa, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hay otro mecanismo que es la captación neuronal y extraneuronal, ya que esto es por transporte activo secundario, ¿cierto?
y esto es por el sistema enzimático. Entonces tenemos inhibidores de la enzima, los IMAO, que son famosísimos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, y están, ¿cierto?, los inhibidores de la recaptación. En los inhibidores de la recaptación están todos los psicoestimulantes, modafinilo, el armodafinilo, la anfetamina, psicoestimulantes, que se usan para tratar patologías como la narcosis, ¿ya? Pero también se usan con otros fines, como psicoestimulantes. Profe, esos son de tipo 1, ¿cierto? Los que mencionó recién. Tipo 1, sí. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, de tipo 2? Normalmente son fármacos que actúan en la captación extraneuronal, ¿ya? Y tienen un efecto menor, mucho menor. Entonces están los inhibidores, también los inhibidores de la MAO A y de la MAO B. Y los de la MAO B tienen un efecto menor, mucho más bajo, porque la principal captación es la neuronal, ¿ya? Bueno, en la función cardíaca las catecolaminas, ¿cierto?, aumentan la función cardíaca porque son capaces de estimular el receptor beta-adrenérgico, ¿cierto?, que ya sabemos genera aumento del RP cíclico, y eso genera aumento de la frecuencia cardíaca, de la excitabilidad y de la contractilidad cardíaca. Entonces ahí tenemos los que estimulan, que van a aumentar ese proceso, y los que bloquean, que van a disminuir ese proceso. Entonces tenemos los beta estimulantes y los beta bloqueantes, que los beta bloqueantes son, si los comparamos, son los que más se usan, ¿ya? A nivel vascular, ¿cierto?, tenemos, dependiendo del receptor, alfa, vasoconstrictor, y beta, vasodilatador, ¿ya? Y ahí también tenemos, ¿cierto?, normalmente generan aumento de la resistencia, de la presión y disminución del flujo a nivel periférico, los alfa estimulantes. Entonces, todos los anticongestionantes son alfa estimulantes, como la efedrina, la pseudoefedrina, ¿ya? Que vienen asociados a qué? Vienen asociados a la efedrina, la pseudoefedrina. La congestión nasal viene asociada a la antigripal. El día tuvo el Nastisol, por ejemplo, tiene pseudoefedrina. El Tapsin con pseudoefedrina. Porque cuando tú tienes una respuesta inmune innata activa en la vía aérea superior, eso genera vasodilatación, y esa vasodilatación aumenta las secreciones. Entonces tú al vaso contraer disminuye la secreción. Ya, y los estimulantes beta, que normalmente son la adrenalina, va a depender del receptor donde esté ubicado el receptor. Parece que diafragma, arterias coronarias, arterias cerebrales tienen receptores beta. Entonces, la adrenalina en sí aumenta el flujo coronario, el flujo diafragmático y el flujo cerebral. ¿Ya? Entonces, existen catecolaminas y no catecolaminas. Catecolaminas son los compuestos casi naturales, ¿cierto? Donde está la dopamina, la adrenalina, o epinefrina, como se conoce en la clínica, ¿ya? Ahí está la dopamina y epinefrina, son los que más se usan, ¿ya? Y están las no catecolaminas, que son los compuestos artificiales, que tienen efecto agonista. Entonces, te das cuenta que no tienen el compuesto químico, sino que más bien, ¿cierto?, tiene otra estructura. Y ahí está la efedrina y la pseudoefedrina. Las diferencias entre ellos, por ejemplo, las catecolaminas no se utilizan por la vía oral porque son vasoconstrictores, entonces evitan la absorción, ¿ya? Ahora, ese efecto sirve, lo usan en la odontología mucho, anestésicos locales con efedrina o pseudoefedrina, perdón, con adrenalina. Entonces eso produce vasoconstricción. Entonces eso retarda el efecto del anestésico local. Y siempre hablan ustedes los anestésicos locales de uso odontológico que vienen en una concentración al 1% de adrenalina o de epinefrina, ¿ya? La duración del efecto de las catecolaminas es corta. Entonces la dopamina, la epinefrina, ¿cierto?, tú te la inyectan en estas jeringas que son para emergencia, son lapicitos de jeringas de emergencia para los choques anafilácticos, cuando tiene una reacción de hipersensibilidad. Y también, ¿cierto?, y eso te permite un efecto corto
pero que te permite llegar a un centro asistencial si tienes un choque anafiláctico. Entonces la adrenalina contrarresta los efectos de la histamina en ese caso. ¿Ya? Pero su efecto es corto. La dopamina, por ejemplo, su efecto es tan corto que se usa por infusión. ¿Ya? Y no llegan al sistema nervioso central porque son degradados normalmente antes de llegar al sistema nervioso central. Acuérdense que en la válvula hematoencefálica hay enzimas que degradan a la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Ahora, la gracia que tienen las no catecolaminas es que son mucho más efectivos y son administrados por la vía oral. Por eso que vienen, el nastisol viene con pseudoefedrina, ¿cierto? Y otros compuestos. ¿Ya? El TAP5, el pseudoefedrina, el TAPSIN de DI. ¿Sí? Hay otro que es paracetamol con cafeína y efedrina que hacen lo mismo. ¿Ya? La efedrina activa y la cafeína mantiene el efecto. Así. Profe, ¿Ah? ¿cuánto tiempo da la epinefrina? Día 20 minutos. Entonces si yo estimulo, genero AMP cíclico, ¿cierto? Y ese es el responsable del efecto. ¿Sí? Pero esto se degrada en 5 AMP por la fosfodiesterasa. Entonces cuando tiene pseudoefedrina y cafeína. Entonces los antigripales que hoy día todos los usamos, ¿sí? Cuando estamos enfermos, actúan ahí y ahí. Se prolongan el efecto descongestionante. ¿Ya? Ahora, la efedrina es una sustancia ilícita, está prohibida. ¿Ya? Pero la ven. La ven es como un compuesto que se llama ECA, que es efedrina, cafeína con aspirina. La aspirina no se va a qué. ¿Ya? Pero lo usan como doping los deportistas. La ECA. ¿Ya? Y la venden en las redes sociales, por Mercado Libre y todo. Y efedrina, cafeína, no, si la aspirina yo sé para qué la usan, pero es una ignorancia terrible. La aspirina la usan para que la sangre sea menos espesa. Eso sí que es un error, ¿cierto? Eso sí que es un error. Porque antiagregante plaquetario, pero no hace que la sangre sea menos espesa. La aspirina y la cafeína, y ahora eso genera intoxicaciones, y la gente que tiene estas intoxicaciones son súper fáciles de descubrir. Temblor, sudoración, taquicardia. Líquido. Tomó efedrina y cafeína o tiene cocaína en la sangre. ¿Ya? Las intoxicaciones por cocaína son súper frecuentes, igual les va a tocar a ustedes mucho los servicios de urgencia. Y es lo mismo, temblor, sudoración fría y taquicardia. Y medio desorientado. Respecto a la diferencia entre las catecolaminas y las no catecolaminas, en el grupo de las catecolaminas tienen un efecto son más efectivas, generan más niveles de... No, al ser modificadas, ¿cierto? Tienen más tiempo de acción. Al ser modificadas, pues son más estables, tienen su duración del efecto más largo y penetran bien el sistema nervioso. Como una sea más efectiva que la otra, pero dura menos. No, el tiempo, aquí la diferencia principal es el tiempo y la penetrancia. Las catecolaminas les cuesta entrar al sistema nervioso central, son pobremente absorbidas a nivel intestinal. En cambio, las no catecolaminas son bien absorbidas y llegan al sistema nervioso central. Y en la duración del efecto, las no catecolaminas tienen más largo efecto y las catecolaminas tienen más corto. ¿Ya? Ya, ahora... ya. Entonces, tenemos fármacos adrenérgicos de acción directa que estimulan el receptor alfa y beta. Y tenemos fármacos adrenérgicos de acción indirecta, ¿cierto? Que lo que hacen es estimular la síntesis o favorecer, ¿cierto?, la degradación enzimática, todo lo que favorezca por alguna vía. ¿Ya? Ahí está la cocaína, por ejemplo, y la tiramina. La cocaína es un inhibidor de la recaptación. ¿Ya? Y la tiramina, ¿se acuerdan lo que hacía? ¿A dónde hay tiramina? ¿Qué tiene tiramina? El chocolate, el vino.
El queso. ¿Y cuál es el pero con la tiramina? ¿Ah? Ya, pero más bien generan un síndrome adrenérgico. ¿Ya? Cuando tú los consumes, ¿por qué? Porque la enzima, la monoaminoxidasa, se lo mostré en el fármaco, parece, tiene mucho más afinidad por la tiramina que por el compuesto endógeno. Entonces, el compuesto endógeno queda, la adrenalina queda así. ¿Sí? Y además, como les decía yo, buena mezcla, vino con queso y chocolate, pues, súper buena mezcla. Entonces, es como que ocurra cuando la gente que toma antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos hoy día no se usan como antidepresivos, pero sí se usan para manejar el dolor crónico. ¿Ya? Entonces, la gente que le prescribes tú amitriptilina para tratar el dolor crónico, tienes que advertir. Así que, trate de tomar con moderación vino, consumir queso azul con moderación y el consumo de chocolate también con moderación. ¿Ya? Y tratar de no mezclar las tres cosas. ¿Ya? Ya, y con esta diapositiva vamos a terminar. Entonces nosotros tenemos, porque después lo podemos ver así, entonces tenemos agonistas de acción directa, en la misma está en la clase de farmacocinética, selectivos, que quiere decir que van a tener preferencia por algún receptor, pero esa selectividad, ¿ya? Por ejemplo, uno dice atenolol es selectivo, propanolol es no selectivo, ¿ya? Otros que tienen no selectividad, los que están acá, ¿cierto?, que tienen acción indirecta, que evitan la liberación o regulan la liberación o afectan la captación o afectan la degradación enzimática, ¿ya? Y los que tienen acción mixta, que actúan en las dos cosas, acción directa, acción indirecta, ¿ya? Y con esto terminamos por aquí. Ya, entonces la próxima semana ahí voy a organizar la clase y la revisión. Sí, vayan a estar las